Telecuenca, el canal de la ciudad. Telecuenca, el canal de la ciudad. Amigos televidentes, buenos días, bienvenidos a su espacio de opinión, expresión popular. Como todos los días damos a conocer a un invitado que nos va a dar a conocer importantes temas relacionados con la ciudadanía de interés local, nacional y algunos temas también internacionales. Bienvenidos a la jornada correspondiente de este martes 30 de abril de 2019, último día del mes, y a mañana 1 de mayo se han anunciado diferentes movilizaciones de diferentes grupos en el país. También se han dado varios decretos, como es el primero, el que el día 1 de mayo el gobierno ha decretado descanso para el sector público y privado. Este día será recuperado a partir del 6 de mayo para el sector público, con 1 hora diaria para recuperar este día. El feriado normal se cumplirá este viernes, como está estipulado en la ley de feriados. Nosotros con esto iniciamos este diálogo que hemos llegado a un acuerdo con el señor Cleber Calle, quien es del colectivo Yas Unidos. Importante es la información que él nos viene a dar a conocer justamente en defensa de los páramos de la provincia de La Suay y de la ciudad de Cuenca. Importante la información que él también tiene, nos va a dar a conocer. Va a existir una asamblea por el agua en los próximos días, el 6 de mayo exactamente, en la ciudad de Cuenca, en donde tomarán varias medidas para que de este acuerdo dar a conocer a las nuevas autoridades. Cleber, bienvenido a Telecuenca, el canal de la ciudad. Le hemos dado a conocer que usted nos va a dar información acerca de esa defensa que ustedes tienen a favor de los páramos en la provincia de La Suay. Bienvenido. Muy buenos días, un gusto estar aquí en este espacio, en este medio tan tradicional para Cuenca. Cleber, coméntenos, existe una problemática aún en la provincia de La Suay respecto a la utilización de páramos para la actividad minera. Ustedes vienen realizando esa lucha constante con diferentes colectivos, como es el de Yas Unidos, diferentes personas que han venido luchando y han permitido que varias actividades sean frenadas en la provincia de La Suay. Desde luego. Han sido muchos los colectivos sociales y comunitarios que a lo largo de aproximadamente 20 años o incluso más, en diferentes cantones y sectores de la provincia de La Suay, han venido defendiendo los páramos. De una de las amenazas más grandes que los páramos tienen para sus funciones ecológicas, principalmente la regulación del ciclo hídrico, la minería. Estoy refiriendo a la minería. Entonces son como más de 20 años, por ejemplo, estamos hablando de la parroquia Jima en el cantón Siksik, que a mediados de los años 90 expulsó a una compañía minera transnacional, una compañía de origen estadounidense, Newmont Corporation, así se llamaba. Y luego de eso, pues, han habido otras expresiones, ¿no?, de resistencia a este tipo de actividades y de defensa de las fuentes de agua. Por ejemplo, en San Juan de Gualaceo, ¿no?, a fines de los años 90, o desde fines de los años 90 también en Molleturo, en la comunidad San Felipe de Suro, en el Siksik también desde fines de los años 90, ¿cierto? Ahora, ya entrando en el tiempo presente, quizás los casos más conocidos y más emblemáticos de defensa de las fuentes de agua son los casos de Quimsacocha, que es un páramo, ¿no?, naciente de varios ríos, que está situado en los cantones de Girón, San Fernando y Cuenca, ¿cierto?, desde los 3.000 metros de altura hasta los 3.900 aproximadamente. Y el caso de Río Blanco, un proyecto, un páramo, en donde también se ha ubicado
una compañía minera china que pretende desarrollar un proyecto minero. Este páramo está entre los 3.200 a 4.000 metros de altura, ¿cierto? Entonces, esos han sido los casos más conocidos estos últimos años, porque creo que también las propias comunidades de la zona, por ejemplo, las comunidades de Victoria del Portete, de Tarquia, en el caso de Cantón Cuenca, y del otro lado, las comunidades de Girón, de San Gerardo, de otros sectores del Cantón Girón, de Chumblín, en el caso de San Fernando, han venido defendiendo esos páramos. Y pasando al proyecto Río Blanco, estamos hablando en cambio de todas las comunidades, especialmente de la parroquia Molleturo, ¿cierto? Ahí están comunidades como Río Blanco mismo, de donde la compañía minera china tomó el nombre para designar el proyecto minero. Entonces, es una larguísima historia que, así como nuestros ríos, ¿cierto?, van naciendo en el páramo, se juntan gota a gota en el páramo, asimismo, la resistencia por los ríos y por los páramos y por las fuentes de agua han nacido en las comunidades campesinas e indígenas de altura. Y desde ahí han ido creciendo a lo largo de los años, y pues ya en estos últimos 6 o 7 años especialmente, ¿no?, hemos visto cómo esta defensa de los páramos también ha crecido mucho dentro de Cuenca y dentro de sectores urbanos en cantones como Girón. Clever, importante también ha sido una actividad que han realizado. Existían divisiones en diversos cantones. Uno de ellos fue en el Cantón Girón, en donde hace poco se desarrolló una consulta popular, en donde ganó el no a la minería. Ustedes como activistas también estuvieron apoyando estas iniciativas mediante ruedas de prensa, también se daba a conocer. ¿Ustedes ya se pueden catalogar como uno de los primeros logros que al ganar esta consulta popular? Es uno de los grandes logros, es uno de los logros históricos en la defensa de nuestras fuentes de agua, pero no es el primero. De hecho, la consulta popular que se llevó a cabo el 24 de marzo en el Cantón Girón es el fruto de muchos logros previos que, como decía en la parte anterior, ¿no?, vienen desde hace casi 20 años o más. Aquí también, Clever, se trató de bloquear esta consulta popular por diferentes sectores. Se presentaron apelaciones también ante el contencioso electoral, y de esta manera que no se dé paso a la consulta popular. Pese a ello, el organismo electoral cumplió la palabra y realizó esta consulta popular. Varios son los sectores que se oponen para de esta manera que ustedes puedan ejercer sus criterios y la ciudadanía también ejerza su criterio en las urnas, como pasó el 24 de marzo, el día de las elecciones. Tiene toda la razón, Mauricio. Fíjese que no solamente hubo impedimentos en la última etapa de la organización de la consulta, sí, fueron los últimos días, pero es una historia que se remonta casi 7 años atrás. Recordemos, la consulta se lleva a cabo el 24 de marzo de este año, junto con las elecciones seccionales, pero esta consulta fue solicitada por los sistemas comunitarios de agua del Cantón Girón en el 28 de marzo del año 2012. 7 años atrás. Entonces, a partir de ese momento, ¿no ya se dio paso de los 7 años? Hagamos un poco de memoria, justamente. Cuando ellos presentan la solicitud, ¿no?, en marzo del 2012, ¿no?, lo que el Consejo Nacional Electoral tenía que haber hecho es entregado los formularios, ¿no? Pero el Consejo Nacional Electoral no entregó los formularios para que los sistemas comunitarios de agua de Girón recojan las firmas. Recordemos que según nuestra Constitución,
los ciudadanos tenemos el derecho de solicitar consultas populares siempre y cuando recabemos el 10% de respaldo del padrón electoral de la circunspección en donde se va a llevar a cabo la consulta. En este caso es Girón, que aproximadamente tiene 15.000 votantes en el padrón electoral, por tanto se necesitaban aproximadamente 1.500 firmas. Entonces, esto es lo que tenía que haber hecho el Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral recién les entrega los formularios para la recolección de firmas en el mes de enero del año 2015, prácticamente 3 años después. ¿No? Entonces hubo ahí una serie de mecanismos para frenar el avance de la consulta popular. Y aquí yo quisiera, ¿no?, que usted y nuestros amigos televidentes puedan ver la forma discriminatoria en que trataron la solicitud de los sistemas de agua de Girón y otra solicitud, ¿no?, que pocos días después llegó hasta el Consejo Nacional Electoral desde una organización conformada básicamente por aliados de la compañía minera en San Fernando y en Girón y por el propio gobierno del entonces presidente Rafael Correa. El eje de los sectores estratégicos, recordarán usted, era Jorge Glass. Entonces ellos conformaron una nueva organización con aliados de Girón y de San Fernando que se llamó Unidos por el Desarrollo. Ellos presentaron la solicitud, ¿no?, a principios de febrero del año 2015 y pocas semanas después del Consejo Nacional Electoral les entregó los formularios. Fíjense. Entonces, aquí hay un tratamiento completamente discriminatorio. Los sistemas de agua, la pregunta que planteaban para la consulta popular decía: ¿está usted de acuerdo que se realicen actividades mineras en el sistema hidrológico Quimsacocha? ¿Sí o no? En cambio, la pregunta que planteaba esta agrupación llamada Unidos por el Desarrollo decía: ¿está usted de acuerdo que las zonas de influencia del proyecto minero Loma Larga se quede con el 60% de las regalías provenientes de la minería responsable? Son preguntas completamente distintas. A la una le bloquearon y a la otra, cuando ya no pudieron bloquear la primera, le dieron todo el apoyo para que siga adelante. Así, resumiendo un poco, entonces, los sistemas de agua recogen las firmas. Ese mismo año 2015 las presentan en el Consejo Nacional Electoral y después, ¿no?, la pregunta tiene que ser examinada por la Corte Constitucional, que da un dictamen, ¿no?, que se entiende que verifica la constitucionalidad de la pregunta. Pero desde ese año, desde el 2015, aproximadamente desde agosto del 2015 hasta noviembre del año 2018, la Corte Constitucional no dio su dictamen. Y eso que, según las leyes del Ecuador, la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, la Corte Constitucional solo tiene 20 días término para dar una respuesta. No lo dio. Entonces, el Consejo Nacional Electoral, el 19 de noviembre del año anterior, el Consejo Nacional Electoral Transitorio, con Gustavo Vega a la cabeza, reconociendo que no se había dado respuesta por parte de la Corte Constitucional, simplemente aplicó la ley y convocó a consulta popular. Y a partir de eso, para no entrar en detalles, hubo muchas impugnaciones, tanto por parte del gobierno como por parte de la compañía minera, para que esa consulta popular no se lleve a cabo. Así que es, digamos que como un río de montaña, como un río de los páramos, ¿no?, que viene, ¿no?, con una gran fuerza desde el principio, superando muchos obstáculos. Y el resultado final, el 24 de marzo, es que el 87% de la población de Girón dijo claramente: no queremos actividades mineras en el sistema hidrológico Quimsacocha. Importante entonces este proceso que usted lo ha dado a conocer en una breve reseña histórica, lo que han venido ustedes pasando ahora con esta
apertura usted cree que se está dando del gobierno nacional para tocar estos temas tan importantes en defensa del ecosistema del país y del mundo? Lamentablemente no. Lo que vemos es que esa política minera que venía desde el gobierno de Rafael Correa y que iba atropellando muchos derechos constitucionales y preceptos de nuestra Carta Magna, como por ejemplo los derechos de la naturaleza o el derecho humano fundamental al agua, o competencias de los gobiernos municipales sobre uso y ocupación del suelo, esa misma política minera que venía atropellando y persiguiendo a las comunidades y a las organizaciones sociales en resistencia, se mantiene en el gobierno de Lenín Moreno. Desgraciadamente. ¿Por qué? Volvamos a la consulta popular de Girón. No, fue el Ministerio de Recursos Naturales No Renovables, con Carlos Pérez a la cabeza, el que interpuso una serie de obstáculos para que los gironenses hagan uso de su derecho a la consulta popular, primeramente. Y después de los resultados de la consulta popular, lo que hemos visto es que varios funcionarios, especialmente de este ministerio, aunque estos últimos tiempos hemos visto también que se ha expresado el Ministerio de Comercio, el Ministro de Comercio Exterior, el propio Ministro de Finanzas, varios representantes del gobierno de Lenín Moreno han tratado de deslegitimar y de desconocer los resultados de la consulta de Girón. Eso es lo que estamos viendo. Y estos últimos días, Lenín Moreno firmó un decreto con el que autoriza al Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables a expedir la nueva Política Nacional Minera. Uno de los puntos centrales de esa nueva Política Nacional Minera, según el viceministro de Minas, Fernando Benalcázar, es restringir las consultas populares sobre minería. Es decir, en otras palabras, el gobierno nacional se está arrogando funciones que no tiene para frenar, para impedir que los ciudadanas de Cuenca, Azuay, Cañar, Morona Santiago, en fin, todas las provincias y territorios que tienen estos conflictos puedan hacer uso de su derecho y solicitar una consulta popular sobre este tema. Ante esta nueva política nacional en torno a la minería, ¿cuáles han sido ya los procesos que ustedes como colectivo Yas Unidos están desarrollando? ¿Han mantenido ya diálogos con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio ustedes o aún no? ¿Cuáles serían esas actividades venideras? Bueno, como colectivo, nosotros siempre hemos venido trabajando en coordinación, primeramente con las comunidades del Tura, tanto indígenas como campesinas, que han sido los primeros guardianes de nuestras fuentes de agua. Y después también con muchos colectivos urbanos que han aportado de una manera muy importante a que crezca la conciencia dentro de la ciudad sobre lo que significaría permitir actividades mineras en los páramos. Entonces ha sido constante esa coordinación y también hemos estado con autoridades y con representantes de elección popular en el municipio, en el Consejo Cantonal o en la Prefectura. También hemos estado trabajando con el Consejo de Participación Ciudadana. Desde el año anterior, con el Consejo de Participación Ciudadana, se ha estado convocando a una serie de asambleas ciudadanas para que seamos nosotros, nosotras, ciudadanos y ciudadanos de Cuenca y del Azuay, los que analicemos a fondo la problemática con el apoyo de expertos en el tema, ¿no? Tanto desde la academia como desde los saberes tradicionales, para que entendamos muy bien la problemática y desarrollemos una estrategia de defensa, amparados en nuestra Constitución, amparados en las diferentes leyes de la República. Entonces,
el mes de junio del año anterior se llevó a cabo la primera asamblea cantonal por la defensa del agua, ¿no? En donde estuvo presente también el alcalde saliente, Marcelo Cabrera. Fue una unión ahí de bastantes políticos de la provincia y también del cantón de la ciudad de Cuenca. Absolutamente, ¿no? Fue un frente común en donde estuvieron organizaciones sociales, comunitarias, y en donde estuvieron también autoridades, en donde estuvieron investigadores y académicos, ¿cierto? Que conocen a fondo el tema de los páramos y de la dotación de agua para la ciudad de Cuenca, ¿cierto? Como el señor Buccelli, por ejemplo. Entonces fue una asamblea muy amplia, muy concurrida. De hecho, también en esta asamblea participaron delegaciones y representantes comunitarios y autoridades de otros cantones de la SUAY, como por ejemplo Girón y Nabón, en donde la problemática de la minería en fuentes de agua también es muy sentida, ¿cierto? La resolución de esa asamblea cantonal por el agua, convocada también por el Consejo de Participación Ciudadana, fue, entre otras cosas, convocar a una consulta popular sobre este tema a nivel cantonal. Estoy hablando de esta primera asamblea que se llevó a cabo en el mes de junio. Y a partir de eso hemos estado en permanentes conversaciones. Se llevó a cabo una consulta popular, una nueva asamblea cantonal, pocos días antes de la consulta popular del 24 de marzo en Girón, y ahora, ¿no?, que estamos pues en este periodo de transición de las autoridades salientes a las autoridades entrantes, tanto a nivel de Cuenca, en otros cantones, como a nivel provincial, estamos convocando a una nueva Asamblea Cantonal por la Defensa del Agua para este 6 de mayo en el Salón de la Ciudad de 5 de la tarde a 7 de la noche, en donde vamos a analizar como punto único el tema de la consulta popular que se propone desde algunos sectores sea a nivel cantonal y en otros casos que se propone que sea a nivel provincial. Entonces vamos a analizar estas propuestas y vamos a tomar una decisión que va a ser asimismo una respuesta contundente de soberanía, de autonomía, de dignidad en Cuenca y de la SUAY y de defensa de la Constitución y de nuestros derechos, ¿no? Que salga una voz potente desde Cuenca y de la SUAY dirigida al gobierno y a las propias transnacionales mineras que diga: el agua que viene de nuestros páramos nos pertenece y por tanto esos páramos tienen que ser intangibles de actividades mineras o de otras actividades que pongan en riesgo su función fundamental. Clever, justamente la nueva autoridad de la provincia de la SUAY, el prefecto electo, Yacu Pérez, también es uno de los que están siempre en defensa del agua, de los páramos. ¿Ustedes ya han entablado algún diálogo con el prefecto electo o justamente el 6 de mayo él tiene la invitación para que conozcan la asamblea que ustedes han convocado por el agua? El doctor Yacu Pérez no es un líder conocido de la defensa del agua. De hecho, creo que su triunfo se explica por esa trayectoria, ¿no?, de muchos años ya en que ha venido liderando la defensa de los páramos y las fuentes de agua. Es como si Cuenca y el SUAY le hubiera dicho, ¿no?, necesitamos ahí a una persona que garantice que los páramos y las fuentes de agua se queden sin tocar. Como Grupo Yasú Unidos, ¿se sienten respaldados con el prefecto electo de la provincia de la SUAY? Bueno, lo más importante, a mi modo de ver, es que compaginamos en un asunto de vital importancia para nuestra ciudad y para nuestra provincia. Es decir, en los páramos y en las fuentes de agua tienen que estar vedadas las actividades mineras. Entonces, eso es lo más importante, ¿no? A partir de eso, ¿no?, estoy seguro de que vamos a continuar avanzando como lo hemos hecho ya en años anteriores en un trabajo coordinado
En este caso, el doctor Yacu Pérez ya desde la prefectura, como autoridad electa, y nosotros desde acá, como organización social. Justamente, el doctor Yacu Pérez es el que ha propuesto que la consulta sobre minería se realice a nivel provincial y desde el Cabildo Popular por el Agua de Cuenca, que es como el espacio social que está convocando junto con el Consejo de Participación Ciudadana a esta asamblea del 6 de mayo, ¿cierto? Este espacio ha propuesto que la consulta sea a nivel cantonal, entonces yo creo que tenemos que dialogar y ver cuál es la mejor estrategia para que la defensa del agua de Cuenca de la Azuay quede garantizada a través de una expresión popular. ¿Cuál ha sido el papel que ha desempeñado, Clever, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social durante este tiempo? Justamente se le ha visto presente en las asambleas que usted nos ha dado a conocer. ¿Qué papel juega el Consejo ante la defensa de los páramos? Yo creo que tenemos que ir un poquito a los antecedentes, porque el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, durante los 10 años del gobierno de Rafael Correa, lo que hizo fue, en la práctica, impedir la participación y el control social, ¿cierto? Se convirtió en una herramienta del expresidente Rafael Correa y de sus allegados para controlar todas las funciones del Estado y, por ejemplo, bloquear este tipo de iniciativas ciudadanas como fue la consulta popular solicitada por los sistemas comunitarios de agua. Se explica así. Ahí con Domingo Paredes en el Consejo Nacional Electoral y luego con Juan Pablo Pozo, que fueron quienes estuvieron impidiendo que avance el trámite. Ahora, ¿no es cierto?, hemos tenido un Consejo de Participación Ciudadano transitorio que en cambio ha recogido muchas de las aspiraciones y demandas largamente solicitadas por parte de la ciudadanía. Aquí a nivel de nuestra provincia y de nuestra ciudad hemos estado con Margarita Arias, ¿no?, trabajando estos temas para que estas iniciativas se desarrollen también en el marco de la Ley de Participación Ciudadana, ¿cierto?, que nos ampara, y para tener también el apoyo de una función del Estado, porque esa justamente es la responsabilidad que a esta función del Estado le compete. Estamos hablando de un recurso vital como es el agua. Que los ciudadanos de Cuenca o de la Azuay no podamos tomar una decisión sobre un recurso estratégico y que el gobierno central nos venga a decir que ellos tienen competencias exclusivas sobre los recursos mineros y nos dejen de lado, es un absurdo que clama al cielo, diría yo. Entonces, el Consejo de Participación Ciudadana ha estado también cumpliendo esa función, ¿cierto?, abriéndonos la posibilidad de participar en la toma de decisiones que finalmente afectan nuestra vida y afectan la vida de nuestros hijos e hijas y de las generaciones futuras en general. Clever, dos proyectos que se están ejecutando en la provincia de la Azuay, proyectos mineros que ha causado preocupación por parte de diferentes sectores. Uno de ellos es el de Yasunidos, proyectos que ya se están ejecutando como anteriormente lo dimos a conocer, como es el de Loma Larga y el de Río Blanco. Se dice que existe mucho dinero por medio para que estos proyectos queden fuera de la ciudad. Estos dos proyectos mineros, el gobierno de Rafael Correa y el actual de Lenín Moreno los han calificado de estratégicos. Habría que preguntarse por qué los calificaron de estratégicos. Estos más otros 3 proyectos mineros que están situados en Morona Santiago y en Zamora Chinchipe. Al ser estratégicos, ¿cómo se les puede explicar a la ciudadanía de qué se trata un proyecto minero estratégico?
eso es lo que nos preguntamos nosotros. ¿Por qué a estos proyectos mineros el gobierno de Rafael Correa y de Lenín Moreno los califica de estratégicos? Se supone que fueran estratégicos porque le va a dotar al Estado y al país de muchos recursos. Parecería que fuera así. Eso no es aceptable si es que se pone en riesgo las fuentes de agua, porque como bien dicen las comunidades campesinas e indígenas, el agua vale más que el oro. Pero veamos qué tan cierto es que estos proyectos mineros van a ser una gran fuente de financiamiento para el presupuesto general del Estado, utilizando los datos oficiales del Ministerio de Recursos Naturales No Renovables y de las propias compañías mineras. Empecemos con Río Blanco. Según el gobierno, según el Ministerio de Recursos No Renovables, el proyecto Río Blanco le va a aportar al fisco 191 millones de dólares a lo largo de 11 años. ¿Qué es la concesión? 191 millones de dólares por diferentes conceptos. Por ejemplo, por regalías, ¿cierto? Por una parte de las utilidades de los trabajadores, que ustedes recordarán que hubo una reforma en el gobierno de Rafael Correa, ¿no? Y una parte de esas utilidades van hacia el erario nacional, exactamente. También por algunos impuestos relacionados con el IVA y con el impuesto a la renta, ¿cierto? Entonces hay varios conceptos, pero la cantidad total que el proyecto minero le va a aportar al fisco es 191 millones de dólares. Eso es. Pero durante los 11 años de vida útil del proyecto, si dividimos 191 millones de dólares para 11, el resultado es 17 millones de dólares. Anuales. Anuales, para el fisco. Comparemos eso con el presupuesto general del Estado. El presupuesto general del Estado promedio bordea los 36 mil millones de dólares. ¿Cuánto representan 17 millones de dólares para el presupuesto general del Estado? 0.04% del presupuesto general del Estado. Entonces, la pregunta es, si el aporte de este proyecto minero es tan insignificante para el presupuesto general del Estado, ¿por qué el gobierno le califica de estratégico? Y al calificarle de estratégico, quiere hacernos creer que ese proyecto minero es necesario que se lleve adelante y que va a significar un gran aporte para el desarrollo del país. Pero eso no se refrenda con las cifras. Y hagamos otra comparación. 17 millones de dólares anuales. ¿Cuánto le aporta la provincia de La Suay a través de impuestos al fisco, al erario nacional por año? Más o menos 800 millones de dólares. Entonces, los 17 millones de dólares siguen siendo una cantidad insignificante, absolutamente insignificante. Y por 17 millones de dólares, el gobierno quiere poner en riesgo los páramos. Es decir, las nacientes de los ríos de los que nos abastecemos para consumo humano, para producción de alimentos, para producción lechera, para la generación de energía eléctrica, para usos industriales, ¿cierto? Estamos, en otras palabras, por 17 millones de dólares poniendo en riesgo no solamente la vida, que obviamente es lo fundamental, sino también otras actividades económicas como puede ser la agricultura y la producción lechera o el turismo, que realmente son sustentables. Porque este proyecto minero, después de los 11 años, se va. Se llevan el oro, se llevan la plata, se llevan el cobre y nos dejan los residuos tóxicos y las fuentes de agua contaminadas. Justamente aquí, Clever, ¿existía división entre
pobladores, que unos estaban a favor de este proyecto y otros en contra. Unos aducían que tienen empleo, generación de trabajo, que estas empresas les dotan de las medidas de seguridad respectivas, que es un proyecto amigable con el medio ambiente, mientras otro sector de pobladores se opuso. Recordemos que existieron enfrentamientos entre pobladores y también entre los representantes de la empresa de Río Blanco también, hace tiempos atrás. ¿Continuarán estas disputas entre los ciudadanos de esos mismos sectores, de esos mismos lugares? Lamentablemente, las empresas mineras no se asentaron en sus territorios desde hace unos 15, 18 años atrás, ¿no? Y se asentaron sin que los propios comuneros y los propios ciudadanos de estos cantones cuyos territorios han sido concesionados hayamos conocido de la problemática. Se entregaron así, y entonces a lo largo de este tiempo ellos vinieron tratando de granjearse el apoyo, especialmente de las comunidades cercanas. Quizás el caso más emblemático es el de Río Blanco. Que Río Blanco es la comunidad más cercana al proyecto, también denominado Río Blanco, es la comunidad más cercana y era su gran respaldo social para que el proyecto minero siguiera adelante. Esto finalmente se rompió el mes de agosto del año 2017, cuando la mayor parte de la comunidad de Río Blanco se dio cuenta ya de los primeros efectos ambientales sobre sus fuentes de agua, porque recordemos que en el mes de noviembre del año 2016, varios representantes de la comunidad de Río Blanco denunciaron a través de los medios de comunicación que a causa de la apertura de una vía dentro del campamento del proyecto minero se habían desecado varios ojos de agua de los que ellos se abastecían. Entonces se dieron cuenta y luego se levantaron, y a partir de agosto del año 2017 la mayor parte de la comunidad de Río Blanco empieza a exigir, sin ningún tipo de posibilidad de negociación, porque aquí lo que está en juego es la vida y el agua, la salida definitiva de la compañía Equa Gold Mining, o Jungfield, que es su nombre a nivel internacional. A pesar que se dice que es un proyecto amigable con el ambiente, se van ya teniendo efectos, resultados de esta actividad minera que se está desarrollando en estos páramos. Desde luego, y ya se ven. Los efectos todavía podrían ser calificados de pequeños, pero ya se ven. Y es que, lógicamente, los grandes impactos ambientales de estos proyectos mineros se los ve cuando se desarrolla la explotación, la extracción del mineral. En el caso de Río Blanco, ¿cierto? En el año 2015, varios colectivos sociales de Cuenca y de la Azuay solicitaron un informe pericial a un experto en minería de los Estados Unidos, James Kuipers, que analizó toda la documentación técnica de la compañía minera y puso en alerta a la población. Entre sus conclusiones se dice que el yacimiento minero tiene una altísima concentración de arsénico, por ejemplo. Y el arsénico es un elemento cancerígeno que además tiene una gran facilidad para dispersarse por aguas y suelos. Eso ya se prevé. Otro problema que James Kuiper determinó es que en el páramo, aproximadamente a 3.600 metros sobre el nivel del mar, va a estar emplazado un dique de residuos tóxicos del proceso de explotación minera de aproximadamente 1.200.000 metros cúbicos, y que debido a la infraestructura y al tipo del embalse, ese embalse podría colapsar y podría provocarse en el futuro un gran desastre ambiental, desde esas alturas, ¿no?, hasta todas las
microcuencas y subcuencas hidrográficas de toda esta zona, inclusive hasta el Pacífico. Cosa que ya ha pasado en Brasil 2 veces en el año 2000, en este año, en el año 2019, en el año 2015, sucedió en Argentina, sucedió en México, sucedió en Canadá también en noviembre del año 2014. La ruptura de estos diques de residuos tóxicos que causan un desastre ambiental irreparable y de altísimos costos, 17 millones de dólares, no va a remediar nada. No va a remediar nada. Es el punto. Entonces, solo quisiera cerrar diciendo que estos proyectos mineros no son estratégicos para Cuenca. No son rentables tampoco. O sea, son rentables para la compañía, ¿cierto? Pero lo que vemos es que el aporte del fisco es insignificante, de que los efectos ambientales de estos proyectos mineros primeramente van a ocasionar una larga lista de enfermedades, de contaminación, de destrucción de actividades económicas sustentables que realmente son las actividades que sostienen la economía de nuestra región y de nuestra sociedad. Entonces, si hacemos un balance entre todos los supuestos beneficios que nos va a dejar y los perjuicios que nos va a dejar, obviamente este proyecto, así como el proyecto Loma Larga en Quimsacocha, no son estratégicos ni para Cuenca, ni para Girón, ni para San Fernando, ni para el Azuay, ni para el Ecuador. Pueden ser estratégicos para las compañías mineras. Y es penoso y lamentable que el gobierno, tanto de Rafael Correa como de Lenín Moreno, hayan calificado de estratégicos de estos proyectos y que estén impulsándolos y apoyándolos denodadamente. Nosotros tenemos que salir al frente con la Constitución en las manos a defender la dignidad, la soberanía, la vida, el agua y los páramos. Y por eso es que les invitamos una vez más este 6 de mayo a que estemos presentes en el Salón de la Ciudad, pues vamos a debatir de temas fundamentales y a tomar decisiones históricas para nuestra vida. Clever, importante entonces esa actividad que ustedes vienen desarrollando en defensa de los páramos. Nosotros, amigos televidentes, luego de una pausa comercial, vamos a dialogar con Daniel Fajardo, quien también es miembro de Yasunidos. Él vuelta nos va a dar más detalles de esta Asamblea Ciudadana por la Defensa del Agua que se desarrollará el próximo lunes 6 de mayo a partir de las 17 horas. Queremos agradecer su presencia, Clever. Muchísimas gracias, Mauricio, y muchísimas gracias a todo el personal de este programa y de Telecuenca. Amigos televidentes, nosotros luego de una pausa comercial continuamos con este importante diálogo aquí en Expresión Popular, un tema tan importante como es la minería en el Ecuador. Telecuenca, el canal de la ciudad. Inicio de espacio publicitario. Telecuenca, el canal de la ciudad. En el Hospital Universitario Católico, desde los primeros días de gestación y durante todo el embarazo te cuidamos con el mejor respaldo profesional. Nuestro servicio de ecografía a través de imágenes y sondas cuentan con la mejor tecnología para un correcto estudio y diagnóstico natal. Somos parte de ti y cuidar de tu bebé nos impulsa a ser mejores para brindarte salud y confianza. Visítanos en Pío Bravo 252 y Manuel Vega. Somos el Hospital Universitario Católico. Exactamente, ¿qué es El Mundo al Día? Tenemos toda la información de los acontecimientos más relevantes que suceden aquí en Washington. Y estaba tratando de hablar con el mandatario para que él se lo comunicara. Nuestro equipo de periodistas ofrece un ángulo diferente. La Casa Blanca, el Pentágono, el Departamento de Comercio. Ha habido resistencia en el Congreso, pero sí se espera que... Pedidos por el presidente Barack Obama. Soy Gonzalo Abarca y este es El Mundo al Día.
En el Hospital Universitario Católico, cuidamos de ti. Nuestros médicos están listos en cada emergencia. Nuestra atención personalizada brinda los mejores cuidados con el mejor respaldo profesional. Contamos con equipos sofisticados y tecnología que simplifica los procesos para tu recuperación. Nuestras instalaciones brindan el confort y la confianza de estar en buenas manos. Encuéntranos en Pío Bravo 252 y Manuel Vega. Somos el Hospital Universitario Católico. A finales del siglo XIX, en Andalucía, campesinos y jornaleros alzaron la voz para defender sus tierras del abuso de los caciques. A la carrera por los caminos, su huella va trazando mi destino. La Editorial Universitaria Católica brinda a sus clientes el mejor servicio e impresión con la más avanzada tecnología. Sus folletos, revistas, libros y demás artículos cuentan con la calidad que solo Edúnica le puede ofrecer. Nuestra amplia trayectoria y un personal altamente calificado garantizan un trabajo profesional. Encuéntrenos en la Tomás Ordóñez 641 o contáctenos al 283-0135. Al amanecer, las luces y sombras magnifican los contrastes de Cuenca, la ciudad cosmopolita, la más linda, la que miles de extranjeros escogieron para vivir. Donde se respira ciencia, tecnología, cultura, arte y multiversidad. Un lugar único de naturaleza espectacular, con historia guerrera como su pueblo, con un presente de calidad de vida superior y un futuro prometedor. Donde se construyen colectivos de profesionales investigadores, emprendedores, soñadores, idealistas, genios en potencia, todos comprometidos con el desarrollo y la inclusión social. Aquí, en la ciudad universitaria, está la nueva Universidad Católica de Cuenca. Yo me miro aquí, en Telecuenca, el canal de la ciudad. Fin de espacio publicitario. Telecuenca, el canal de la ciudad. Telecuenca, el canal de la ciudad. Continuamos nosotros con este diálogo en expresión popular, amigos televidentes, aquí en Telecuenca, el canal de la ciudad. Darles a conocer que el gobierno nacional ha decretado este 1 de mayo como feriado también nacional. Comunicados desde el Ministerio de Educación que las clases se suspenden durante este miércoles en todo el país. Asimismo, desde el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social se da a conocer que el IES trabajará de manera normal con las agendas ya pactadas justamente para este día. Desde la empresa de movilidad de tránsito de la ciudad de Cuenca también se ha dado a conocer que laborarán en un horario de 8 de la mañana hasta las 13:30 este día miércoles. Nosotros continuamos y esta vez saludamos a Daniel Fajardo, que también es miembro del Grupo Yasunidos. Él también nos viene a dar a conocer más detalles de esta importante asamblea por el agua que se desarrollará en la ciudad de Cuenca el próximo 6 de mayo a las 17 horas en el Salón de la Ciudad. Daniel, bienvenido. Importante esta actividad que ustedes van a desarrollar como Grupo Yasunidos, y también se tiene la participación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. Muy buenos días, Mauricio. Un gusto poder compartir este espacio aquí contigo. Agradecidos con la invitación que nos ha hecho Telecuenca, y un saludo muy cordial a todas las personas que nos están viendo y oyendo en este momento. Solo una corrección, mi nombre es David. Daniel es mi hermano. Sí.
Y sí, efectivamente, tal y como mencionabas, el día lunes estamos organizando, no solamente como Yasunidos, sino como el Cabildo Popular por el Agua de Cuenca, que es un espacio de articulación de varias organizaciones, de varias personas, por la defensa del agua de nuestro cantón. Un espacio que de hecho representa, yo creo que una máxima expresión de organización popular, que es una asamblea ciudadana. Esta asamblea está siendo convocada no únicamente por el Cabildo, sino también por el Consejo de Participación Ciudadana, y hemos pedido también a las autoridades del cantón y de la provincia que se sumen a esta convocatoria y por supuesto también a participar de este espacio. Ahora, es realmente trascendente esta asamblea que estamos organizando el día lunes, en el sentido de poder articular decisiones que nos permitan defender de manera tal vez definitiva ya el agua de nuestro cantón, y por supuesto podría ser también en nuestra provincia. De hecho, esa es la decisión a la que estamos apuntando. Tal y como Clever ya comentaba hace un momento, ver estratégicamente cuál es la mejor decisión que podemos tomar. El punto de debate que se va a llevar el día lunes es el tema de convocar una consulta popular, y el debate efectivamente va a ser si la consulta debe ser cantonal o debe ser provincial en el Azuay. Y creo que cualquiera de las dos decisiones que se llegue a tomar va a ser históricamente relevante y trascendente, en el sentido de que efectivamente estamos enfrentándonos a uno de los mayores problemas que hemos tenido a lo largo de la historia de nuestro país, que es el centralismo. Veamos el tema de la minería como un problema de centralismo. A la final, no hemos sido las personas de Cuenca, no hemos sido las personas de la Azuay ni de las comunidades quienes han decidido que estos proyectos mineros se asienten en los territorios, sino han sido un grupo de burócratas en Quito que decidieron que estos proyectos deberían ser desarrollados en estos territorios. Y de ahí se derivan un montón de vulneraciones, sobre todo vulneraciones de derechos humanos fundamentales. David, usted nos ha dado a conocer que van a estar presentes las autoridades, en este caso electas ya de la provincia de la Azuay. Ha existido este apoyo importante, también ya pronunciamientos por parte del prefecto electo de la provincia de la Azuay, Yacu Pérez, y también ese compromiso por parte del alcalde electo de la ciudad de Cuenca, Pedro Palacios. Importante tener ya estos apoyos y estos compromisos de estas nuevas autoridades que no han estado justamente lindadas a importantes partidos políticos, y lo que se ha dicho, no tienen compromiso con ninguna persona. Efectivamente, de hecho, tanto Yacu como Pedro han ratificado ya su participación el día lunes. Esperamos que efectivamente se materialice este compromiso que han adquirido con este espacio asambleario tan importante, y también hemos extendido la invitación a los concejales y las concejalas del Cantón Cuenca. De hecho, justamente para tratar de lograr estos compromisos que le mencionaba anteriormente, lograr convocar ya sea una consulta a nivel cantonal o una consulta a nivel provincial. Y de hecho es totalmente trascendente que las autoridades electas, que muy pronto estarán asumiendo los espacios de representación, exactamente, estén ahí presentes, porque a la final, como autoridades, más allá de su discurso o de su proyecto político que lo hayan construido para su proceso electoral, la Constitución a estas autoridades y a todas las personas nos define obligaciones en cuanto a la defensa de derechos. Uno de ellos, por ejemplo, el artículo 14 de la Constitución, define claramente que una de las obligaciones que tiene el Estado, y cuando hablamos de Estado estamos hablando de los distintos niveles de gobierno, es justamente la preservación, no solo la conservación, sino la preservación de la naturaleza. En ese sentido, estamos apuntando justamente a la garantía de los derechos de la naturaleza, que también están reconocidos y desarrollados en la Constitución, como por ejemplo el derecho que tiene la naturaleza que se respeten sus propias dinámicas, y es justamente a lo que estamos apuntando con el tema de la asamblea y con un mecanismo de participación o de democracia directa como es la consulta popular. David, hemos abordado con Clever ya los proyectos mineros que se están ejecutando y los que se pretenden ejecutar tanto en la provincia como en el país, pero ustedes como colectivos, ¿qué pueden decir de la actividad minera ilegal que también se desarrolla en el país? Creo que el primer mensaje que podemos dar en ese sentido es que lo rechazamos.
nuestra postura es contundente en cuanto a la minería metálica. No queremos la minería metálica ni la legal ni la ilegal. De hecho, ambas son por supuesto preocupantes, sobre todo porque se desarrollan en territorios y en ecosistemas extremadamente sensibles, como Clever claramente nos explicó en la anterior entrevista. Sin embargo, nuestra preocupación es muy grande en cuanto a la minería ilegal, porque primero hay un discurso muy preocupante por parte del gobierno central. Es decir, si nos ponemos a escuchar las distintas manifestaciones que ha tenido el gobierno central sobre el tema de la minería ilegal, es básicamente que ellos no pueden hacerse cargo de la minería ilegal. Y eso prácticamente es una invitación para que la minería ilegal se desarrolle, cuando incluso por parte de nuestro colectivo y varios sectores sociales hemos insistido en que necesitamos de espacios de articulación intersectoriales para poder enfrentar a este fenómeno y a esta actividad que es extremadamente contaminante y además es extremadamente violenta. Entonces, mientras el gobierno se mantenga con ese discurso, lo que está haciendo básicamente es legitimar la presencia de la minería ilegal en los territorios en donde ya se ha asentado y en los territorios donde podría asentarse. Estamos hablando de los casos más simbólicos y emblemáticos que existen en este momento, como es el caso de Buenos Aires, pero por supuesto también tenemos minería ilegal muy presente en nuestro territorio provincial. Estamos hablando de Ponce Enríquez, donde incluso la actividad minera ilegal ha generado ya la muerte de dos ríos importantísimos como son el río Siete y el río Tenguel, y de hecho los estudios que se han hecho sobre la plantación de bananos, todos estos territorios extensos donde se ha plantado banano, es que se ha encontrado ya mercurio en las mismas plantas, en los mismos bananos, y esos por supuesto son efectos de la realización de estas actividades ilegales. Y veamos algo muy cercano igual, lo que está sucediendo ahora en Sixic, en las nacientes del río Santa Bárbara, donde efectivamente se ha incrementado la presencia de mineros ilegales. Y es una cuestión que nos preocupa, ya hemos dicho ya la denuncia, hemos levantado la vez sobre esto. A pesar de las denuncias, David, por parte de diferentes sectores, incluido el de ustedes, medios de comunicación, aún no se ha tomado alguna decisión, algún control por parte del gobierno nacional. Y sí, efectivamente, tal y como usted manifiesta. Pero hay una cuestión muy preocupante y le cuento esto como una anécdota. Era un conversatorio al que me habían invitado en la Universidad de la SOE justamente para trabajar y discutir este tema de la minería. Miembros de la misma Agencia de Regulación y Control Minero, que es la entidad del Estado que tiene la competencia para encargarse de los asuntos de la minería ilegal, es decir, la ARCOM tiene que controlar, regular y eliminar la presencia de la minería ilegal en el territorio en donde se haya asentado. Mismos funcionarios de este espacio me reclamaban a mí, como miembro de un colectivo ecologista, que por qué no estamos luchando contra la minería ilegal. Y ahí nos estamos dando de cuál es el verdadero problema. El Estado no quiere hacerse cargo de esto. Y de hecho lo están utilizando como un discurso, están construyendo toda una discursiva sobre el tema de la minería ilegal para poder legitimar la presencia de la minería ilegal en nuestros territorios. Y creo que todas y todos hemos escuchado eso. Si no realizamos minería legal con las grandes transnacionales que ya están en estos proyectos como el proyecto Río Blanco, el proyecto Loma Larga, lo que va a pasar es que se va a insertar la minería ilegal. Y eso no es del todo cierto, porque tal y como Clever lo expresó hace un momento, tenemos a las comunidades organizadas y con una decisión extremadamente contundente frente a la minería ilegal. Y es que no la van a permitir, ni la minería ilegal ni la minería legal, porque su decisión trascendental es la defensa del territorio y la defensa de sus derechos. Justamente, David, ¿usted cree que las empresas mineras se han aprovechado de esta situación de la minería ilegal para tratar de confundir a los comuneros, para que ellos se inmersan en la minería legal y de esta manera que puedan acceder a las comunidades? Por supuesto, y eso es algo que hay que tener muchísimo cuidado. Si escuchamos a funcionarios tanto del gobierno como de las mismas empresas, lo que hacen es tener un discurso muy cuidadoso con el tema de la minería ilegal, ¿no? Como nosotros estamos en contra de la minería ilegal, no vamos a permitir nunca que suceda esto y por eso mismo queremos desarrollar minería legal. Pero yo creo que la lucha en contra de la minería ilegal es una cuestión que va mucho más allá de los simples discursos que puedan desarrollarse de un sector y otro. Creo que ahí se debe asumir un compromiso gigantesco, no únicamente en cuanto a desarrollar una actividad con los mayores cuidados ambientales y la mayor reducción posible de los impactos ambientales, sino es garantizar una defensa total del territorio y de los derechos de la naturaleza. La cuestión es bastante simple.
y no hay punto de pérdida en este sentido. En territorios que son fuentes de agua, zonas de recarga hídrica y que además cumplen con otra función ecológica y ecosistémica esencial, como es ser sumideros de carbono, es decir, atrapan el carbono de la atmósfera y la contienen dentro de la tierra, simplemente no podemos permitir ninguna actividad minera, ninguna actividad que altere esas funciones ecológicas y ecosistémicas. Así de simple. ¿Se puede decir que se trata entonces de confundir a la ciudadanía, a la gente, a los comuneros que están en estos sectores? Yo creo que hay dos cuestiones que debemos analizar. Primero, están tratando de construir un monstruo imaginario. Es decir, fíjense, si no hacemos nuestra actividad, viene este cuco y les va a acabar no solamente al territorio donde viven, sino también a ustedes. O no tienen fuentes de empleo, también se les dice. Exactamente, entonces van a recurrir a la minería ilegal, cuando la cuestión no va por ahí. Y la otra cuestión que debería preocuparnos más es que efectivamente estén creándole al monstruo materialmente. Es decir, ya no solo en el discurso, sino también estén dando todos los instrumentos materiales, todo lo que necesitan para poder generar la minería ilegal. Y esa cuestión hay que controlarla efectivamente desde procesos ciudadanos, pero también el Estado tiene que ser más contundente en cuanto a las medidas que está tomando frente a esto. Claro, fue clarísimo. Puso el ejemplo de que en lo de Buenos Aires se había denunciado ya hace varios años la presencia de la minería ilegal y el Estado no hizo absolutamente nada, sino hasta ahora, cuando la situación ya era totalmente incontrolable y cuando la minería ilegal entró en relación con otras actividades ilegales y igual de preocupantes, como es el narcotráfico, por ejemplo. Entonces, claro, cuando ya llegamos a este punto, ahí sí preocupémonos y se trata de actuar mucho antes. David, su criterio, su opinión ante la nueva política en torno a la minería que ha dado a conocer el gobierno nacional. Aberrante. No creo que podremos encontrar otra palabra para describirla. Aberrante en el sentido de que uno de los pilares de la nueva política minera, son 6, me voy a referir a uno en específico, es tratar de limitar dos actividades esenciales de los derechos de participación fundamentales que tenemos como ciudadanos. Primero, la consulta previa, libre e informada, que constituye un derecho fundamental de los pueblos y de las nacionalidades indígenas, así como los pueblos tribales, tal y como define la OIT, que en el caso ecuatoriano vendrían a ser los pueblos monturos y los pueblos afrodescendientes. Este derecho está reconocido en el artículo 57, numeral 7 de nuestra Constitución, y no puede ser limitado por una política que surge del Ejecutivo. De darse esta limitación a la consulta previa, ¿cuáles serían las reacciones, no solo por su colectivo, sino en el país? Lo lógico y lo más esencial que podríamos hacer frente a eso es solicitar la declaratoria de inconstitucionalidad de esa política por irse en contra de un derecho fundamental. Y estamos con la confianza de que efectivamente la Corte Constitucional aceptaría esta solicitud que estaríamos elevando, pues creemos que la Corte Constitucional que tenemos ahora es una Corte Constitucional garantista, es decir, va a velar por una mayor materialización de los derechos humanos en nuestro territorio. Y la otra cuestión que es igualmente preocupante es otro mecanismo de participación, que son las consultas populares. Recordemos que por medio del expresidente Rafael Correa ya hubo un ejercicio de limitación de este mecanismo de democracia directa, que de hecho el año pasado con la Corte Constitucional, la ex Corte Constitucional en su proceso de salida declaró la inconstitucionalidad de estas enmiendas constitucionales que lo que hacían era limitar las consultas populares para los gobiernos locales, pero también las consultas populares de iniciativa ciudadana. Es decir, están tratando de hacer lo que Correa ya hizo, y eso es extremadamente preocupante porque se están yendo, como dije hace un momento, en contra de nuestros derechos fundamentales, y eso es algo que simplemente no podemos permitir, y menos aún cuando se está tratando de limitar estos derechos fundamentales a favor de actividades que son extremadamente contaminantes, pero que además no cumplen con fines sociales y que responden a necesidades puras y simples del mercado global. ¿Usted cree que ya la ciudadanía se va dando cuenta acerca de la importancia de defender los páramos? Tal es el caso así, ya se tuvo una victoria en la consulta popular, entonces ya la ciudadanía va asumiendo esa defensa, esa lucha a favor de la tierra. Efectivamente, pero yo creo que hay una transformación epistemológica mucho más profunda en nosotros como personas, y es que nos vamos enterando o nos vamos asumiendo cada vez más como parte de la naturaleza. Es decir, vamos entendiendo que existe una relación insoslayable con todos los elementos que nos rodean, a los cuales nosotros denominamos como naturaleza, y eso es
es extremadamente importante, porque en el momento que entendemos eso, estamos entendiendo que cuando defendemos los páramos, defendemos el agua, cuando defendemos la selva amazónica, nos estamos defendiendo a nosotros y a nosotras mismos. Y eso es esencial para continuar viviendo en este planeta, porque efectivamente nos encontramos en un momento histórico catastrófico, que es nada más que la manifestación de la crisis civilizatoria a la que hemos llegado como humanidad por el modelo de producción, de distribución y de consumo que hemos generado mediante el capitalismo. Y el capitalismo lo que ha hecho específicamente es generar esta ruptura. Es decir, ustedes personas son una cosa y ustedes naturaleza son otra cosa. Y las personas tienen todo el derecho de dominar a la naturaleza, cuando no es así. Tenemos el derecho y tenemos la obligación de generar una relación armónica entre lo que nosotros llamamos humanidad y lo que llamamos naturaleza, porque al final, después de todo, después de todos los discursos que quieran construir, somos lo mismo. David, ¿existen problemas de minería en la provincia de La Suay? Clever nos dio a conocer su punto de vista. ¿Cuál sería el punto de vista suyo a raíz de la incursión de proyectos como es el de Loma Larga y el de Río Blanco? Chuta, creo que es súper amplia esa pregunta, pero vamos viendo algunos puntos y voy a tratar de ser lo más concreto posible. El primero es, como le mencionaba antes, yo creo que estos proyectos son imposiciones sobre los territorios y sobre las personas. Como le dije, en ningún momento las comunidades que habitan allá, incluso las ciudades como la ciudad de Cuenca, decidió que tanto en los páramos de Río Blanco como en los páramos de Quimsacocha existan proyectos mineros. Esta imposición, como les comentaba, responde a una lógica centralista que todavía no ha sido eliminada, incluso con una constitución que en nuestro artículo primero nos dice: el Estado es un Estado descentralizado. Creo que todavía tenemos que resolver eso, y una de las mejores formas efectivamente es mediante las consultas populares, y es por eso que le apostamos un montón a las consultas populares. Ahora, que estos proyectos hayan sido impuestos sobre estos territorios se generan inmediatamente o se derivan inmediatamente en violencia, porque están irrespetando derechos fundamentales, están irrespetando derechos colectivos, están irrespetando los derechos territoriales de las comunidades. Frente a esta imposición, por ejemplo, lo que se genera no es más que un acto de violencia y de sumisión. O sea, buscan que las comunidades se sometan a estas decisiones. Y por supuesto, cuando las comunidades reaccionan a esto, ahí sí, quienes son las violentas son las comunidades, porque simplemente le están diciendo no al proyecto minero. Son los mal vistos, son los comunidades. Y lo que están haciendo es ejercicio de uno de los derechos más esenciales que tenemos los seres humanos, que es el derecho a la resistencia. Tenemos el derecho fundamental, profundo e histórico de resistirnos a estas decisiones que vengan por parte del Estado que atenten en contra de nuestros derechos, tal y como es la minería metálica en nuestros territorios. El artículo 98 de la Constitución lo reconoce y es clarísimo. Sin embargo, y esto es muy preocupante, Mauricio, porque frente a estos procesos de resistencia que hacen las comunidades, el Estado reacciona con un tipo, y trata de perseguirles y criminalizarles con un tipo penal que es ataque y resistencia. Imagínense, el mismo que es un derecho se convierte en un tipo penal en el Código Integral Penal. Entonces son cuestiones que el Estado todavía no resuelve en su misma estructura jurídica y que efectivamente se utilizan para criminalizar a los procesos de resistencia. Y claro, al final, como usted decía, ¿no?, los violentos, las personas violentas son las comunidades que por supuesto no tienen que resistirse, porque lo que se va a desarrollar en este territorio le va a servir al país, y no es cierto. Porque incluso la valoración económica que se hace sobre estos territorios es una valoración súper simple, costo-beneficio, ¿cuánto invierto, cuánto me da? Cuando la valoración económica que debe hacerse es mucho más profunda, porque no se están tomando en cuenta, por ejemplo, cuánto cuestan los impactos ambientales que se generan por parte de esto. Algo que claro ya comentaba, que es el tema de los depósitos de relaves, que de hecho son lodos tóxicos en cantidades gigantescas que se quedan en el territorio. No hay tecnología en todo el planeta que pueda resolver esa situación. Es decir, cuando se depositan estas piscinas gigantescas, estos relaves, lodos tóxicos, se quedan ahí de manera permanente. Y uno de los estudios, como que ya mencionó Clever, que es el estudio de James Kuipers, este informe pericial sobre los estudios de impacto ambiental y plan de manejo ambiental de estos dos proyectos mineros, nos dicen que para poder, que necesitamos monitorear por lo menos 10 años estos depósitos de relaves para garantizar que no existan, como pasó en Brasil, por ejemplo, rupturas de estos depósitos de relaves y contaminación en estas zonas extremadamente sensibles. Lo que pasó en Minas Gerais, en
en Brasil, un país con los más altos estándares de minería a nivel mundial, es extremadamente preocupante. El río Dulce en Brasil murió, y los relaves mineros que se rompieron de esta relavera salieron al océano Atlántico. Entonces no son cosas mínimas, las preocupaciones no son inventadas. Podría pasar, y más aún cuando el Ecuador es una zona sísmica altísima. Todo el tiempo estamos con temblores y es muy probable efectivamente que exista un terremoto que pueda generar rupturas en estos diques, en estos depósitos de relaves, que a la final terminen permitiendo que todo lo que se está depositado ahí salga y contamine de manera irresoluta todo este territorio. Es decir, si es que esa contaminación, que no es posible sino es potencial, llega a suceder, simplemente no habría forma de remediar los impactos ambientales en esa zona. Y todos los costos de monitoreo tiene que asumir el Estado. Y eso no está en la valoración económica que se hace de estos proyectos. Que sería más cara que el beneficio que dejan las empresas mineras al país. Así de simple. David, ¿usted cree que falta más comunicación, una comunicación exacta, veridera, acerca de los verdaderos impactos de la minería en las comunidades? No se les dice la verdad del todo acerca de la incursión minera en cada sector. Efectivamente, y esto se relaciona muchísimo con lo que le estaba comentando en su momento del derecho a la consulta previa, libre e informada, que son 3 parámetros que tienen que desarrollarse sí o sí para garantizar este derecho. Es decir, las comunidades, incluso antes de que se grafique el polígono minero en el territorio, tienen que ser consultadas si es que quieren que se haga eso. Pero para poder consultarles, las comunidades tienen que estar objetivamente informadas de lo que se está desarrollando o lo que se va a desarrollar en este espacio. Entonces, además, la información que se les dé a las comunidades tiene que ser corroborable. Tiene que ser además una información que pueda ser cuestionada de manera independiente por parte de las comunidades, porque ¿qué nos sirve si es que nos da una información totalmente sesgada del gobierno, quien es el que tiene la obligación de realizar esta consulta previa, libre e informada? Entonces, son cosas que se están incumpliendo tal y como usted nos dice, pero también ahí viene un discurso por parte del gobierno y por parte de las empresas mineras, y nos califican a nosotros como organizaciones, todas las organizaciones que hacemos proceso de defensa territorial, que nosotros y nosotras somos quienes estamos desinformando a las comunidades, cuando en realidad, por ejemplo, uno de los ingresos principales que hemos tenido con la comunidad de Río Blanco no ha sido con el discurso antiminero, sino ha sido con el discurso de que existen alternativas a la minería. Y esas alternativas pueden ser realizadas de manera autónoma, rompiendo esa dependencia que el Estado ha generado, permitiendo que estos proyectos se asienten en estos territorios, tal y como fueron los ejercicios de turismo comunitario que se realizaron en Río Blanco. Ahí la comunidad se dio cuenta que efectivamente, de manera independiente, de manera autónoma, exactamente, que pueden realizarlas incluso sin la presencia, más bien, garantizando que no exista la presencia de la minería ahí, porque la minería genera impactos sobre su territorio que luego no permitirían que realicen estas actividades, como por ejemplo impedir el paso sobre vías comunitarias que históricamente han venido utilizando para comunicarse entre las mismas comunidades, y eso está sucediendo. Entonces, claro, las empresas nos dicen, ustedes todavía no pueden evaluar los impactos ambientales sobre la zona porque ni siquiera estamos explotando, pero hay otro tipo de impactos que sí se pueden evaluar, los impactos psicosociales, los impactos socioambientales, los impactos socioculturales que se desarrollan por la presencia de una actividad o de un campamento minero, la presencia de la policía, la presencia de militares, la presencia de guardias privados para la empresa, que nunca han estado ahí, pero que ahora están y que generan violencia. Entonces faltaría también aporte del gobierno nacional para la ejecución de importantes proyectos, como usted lo ha dado a conocer, el proyecto turístico, también aportes para el desarrollo de la agricultura, la ganadería en estos importantes sectores que son justamente prestos para estas actividades. Pero ahí tenemos que tener cuidado también, porque estamos hablando de una zona ecológicamente sensible y no se puede realizar cualquier actividad. La ganadería, por ejemplo, ser el Estado un estudio adecuado para impulsar proyectos que pueden dar valor, un rédito económico también al comunero. Efectivamente. Por ejemplo, una manera muy efectiva de garantizar trabajo a las comunidades de altura, como es la comunidad de Río Blanco, y así satisfacer servicios y necesidades que tienen, es, por ejemplo, que hagan lo que históricamente han venido haciendo, que es cuidar los páramos.
ser los guardaparques del Parque Nacional El Cajas, por ejemplo. Ampliar las zonas de conservación de todo nuestro territorio de páramo, garantizar un turismo sostenible, porque también tenemos que tener en cuenta que las lagunas tienen un límite en cuanto a las personas que pueden visitarlas diariamente, y que efectivamente sean las personas que viven en las alturas, como en las comunidades de Río Blanco, quienes se encarguen de realizar todos estos cuidados y el monitoreo de todas estas zonas de conservación. O sea, son cuestiones completamente realizables y que no necesitan de mayor esfuerzo ni de mayor presupuesto. Pero lo que pasa aquí es que hay un conflicto de intereses, hay un conflicto de prioridades. Entonces necesitamos ir aclarando estas prioridades, y estas prioridades tienen que ser aclaradas además con decisión de las personas que habitan estos territorios y a quienes se les está vulnerando sus derechos. David, los habitantes, los representantes de estos territorios están invitados para el Cabildo del Agua para el próximo día lunes. Por supuesto, de hecho las personas de las comunidades son parte del Cabildo Popular por el Agua, y sin ellas, así de simple, no se podría hacer un espacio de diálogo sobre la defensa del agua. Clever fue muy claro en decir que históricamente quienes primero ejercieron esta defensa fueron las comunidades. Nosotros y nosotros como organizaciones de la ciudad somos herederos y herederas de esta defensa de las comunidades, y no podemos hacer otra cosa más que articularnos para poder construir estos espacios y lograr estas decisiones trascendentales para el territorio de la Azuay. Justamente Clever nos da a conocer que ellos ya han dado a conocer algunos efectos producto de la minería, como son ojos de agua que han desaparecido, y ya se ven ellos afectados en diversas comunidades. Todos estos efectos, estos diálogos se presentarán en el Cabildo del Agua. Sí, de hecho son cuestiones que se tienen que analizar para poder llegar a las decisiones que debemos tomar ese día. Los impactos que se generan y los impactos que ya se han generado y los potenciales impactos que se generarán son justamente el motor de lo que estamos tratando de construir el lunes 6 de mayo, que es una convocatoria amplia para una consulta popular, para impedir justamente que estos impactos potenciales lleguen a manifestarse o lleguen a materializarse en los territorios. Las comunidades saben de manera muy clara y concisa cuáles son las afectaciones que se desarrollan por parte de las actividades mineras. De hecho, ellas y ellos son quienes nos instruyen a nosotros sobre qué es lo que está sucediendo en su territorio, y nosotros vamos compaginando con las experiencias y los saberes que desarrollamos acá, desde la academia, desde nuestras propias experiencias, pero ninguna priva a la otra. Ninguna se impone sobre la otra. Y esto es muy bonito de comentarlo, porque efectivamente hay un diálogo de saberes entre las organizaciones sociales urbanas con las organizaciones comunitarias de los territorios indígenas y campesinos de la Azuay. David, de darse resultados positivos de este Cabildo por el Agua que desarrollarán, ya sea para una consulta popular, cantonal o provincial, ¿cuál es el siguiente paso? Creo que los resultados del lunes 6 de mayo, yo estoy muy positivo frente a esos resultados. Creo que vamos a lograr articular una decisión contundente en el sentido de convocar una consulta popular, indistintamente del ámbito territorial al cual se ha convocado. Efectivamente, hay dos formas de convocar esta consulta popular. La primera es de iniciativa ciudadana, con la recolección de firmas. Cuando una consulta se la busca realizar a nivel local, necesitamos recolectar el 10% del padrón electoral, pero hay otra opción, y es convocar una consulta mediante, en este caso podría ser el Consejo Cantonal del Cantón Cuenca o la Cámara Provincial de la Prefectura de la Azuay. Ahí necesitan la votación de las 3/4 partes del cuerpo colegiado para lograr la convocatoria a esta consulta, y estarían asumiendo los costos de lo que significa realizar la consulta popular. Estamos apuntándole a que sea mediante la institucionalidad, porque es más rápida. Pero en el caso de que no podamos conciliar las voluntades políticas en estos espacios, pues no tenemos ningún problema en convocar mediante iniciativa popular y recoger las firmas. Inicio de recolección de Exactamente. firmas. De hecho, Colectivos Yas Unidos surge de un proceso de recolección de firmas y de un proceso de propuesta de consulta popular por el Yasuní, que está muy próximo también. Entonces, en ese sentido, no tenemos ningún problema en que sea de la una forma o de la otra. Buscamos que sea la vía institucional porque es mucho más rápida. Pero si es que nos toca hacerlo mediante la recolección de firmas, pues lo haremos sin problema alguno. David, hagamos nuevamente entonces esa invitación a la ciudadanía que
quiera darse cita para este Cabildo del Agua? Invitamos de manera muy comedida a todas las personas que quieran sumarse el lunes 6 de mayo a las 5 de la tarde en el Salón de la Ciudad a la Asamblea Ciudadana por el Agua. Vamos a estar tomando decisiones contundentes, pero para llegar a estas decisiones necesitamos de la participación amplia de todas las personas que quieran sumarse de distintos sectores que habitamos en la provincia, porque justamente hacia allá es hacia donde estamos construyendo una autonomía real de decisión en nuestros territorios por la defensa del agua y de la naturaleza. De esta manera, David, queremos agradecerles su presencia y también augurarles todos los éxitos de este próximo día lunes en esta importante agenda que van a cumplir. Muchísimas gracias, Mauricio. Amigos televidentes, de esta manera nosotros despedimos Expresión Popular. Importante el tema que se ha desarrollado en esta mañana, y también la invitación se ha hecho para el próximo 6 de mayo a partir de las 17 horas en el Salón de la Ciudad, en donde se desarrollará el Cabildo por la Ciudad para tomar decisiones en torno a la minería en el cantón y la provincia. De esta manera despedimos. Quédese en sintonía de Telecuenca, el canal de la ciudad. Telecuenca, el canal de la ciudad. Inicio de espacio publicitario. Telecuenca, el canal de la ciudad. Si al cobrar tu bono de desarrollo humano o pensión en los puntos de pago autorizados por el MIES te informan que ya fue cobrado, denúncialo. ¿Cómo? Tú o tu representante de cobro tienen que acercarse al balcón de servicios del MIES más cercano y serás atendido de forma inmediata. Aquí debes presentar tu cédula de ciudadanía actualizada o, en el caso de tu representante de cobro, un poder notarizado. Y no olvides colocar de forma correcta tu firma o huella dactilar en el acta de denuncia. Recuerda que el MIES investigará tu denuncia y te devolverá los valores denunciados de ser el caso. Este servicio es gratuito. Consulta el estado de tu denuncia y de tu bono de desarrollo humano o pensión llamando al 1-800-002-002 o acercándote al balcón de servicios más cercano a tu domicilio. Inclusión para toda una vida. Fin de espacio publicitario. Telecuenca, el canal de la ciudad.